Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a comenzar estos días de retiro y lo hacemos, creo que lo primero que tendría que salir de nuestro corazón es una acción de gracias a Dios. Lo hemos hecho estos días con motivo del 2 de octubre, lo haremos también el 6 con motivo del aniversario de la canonización de San José María, de nuestro Padre. Son días estos de acción de gracias, de petición también. Aprovecha pues los ratos de oración tuyos aquí en este curso de retiro, aunque lo combines también con la vida ordinaria de tu casa, etcétera, por las razones diversas, pues que aproveches los ratos de silencio, de oración, pues para dar gracias, para pedir perdón al Señor también. Para dar gracias, entre otras cosas, lo pensaba ahora, porque la obra nos ofrece esta posibilidad, ¿no? Tener esta posibilidad de tener cada año unos días de silencio, de retiro, sea como sea, ¿no? Ya sean aquí o sea en una casa de retiros, sea, da igual, es decir, en el sentido de que se adapta mucho también a nuestras circunstancias personales, ¿no? Pero sí que se nos recomienda y se nos anima a que tengamos estos días de silencio, de oración, de examen de conciencia, de profundizar un poco más en nuestra vida interior y especialmente en buscar el modo de pedir al Señor más que buscar también nosotros, y buscar, pero pedir al Señor sobre todo el modo de quererle más, o pedirle al Señor que nos manifieste también a través de tantas pequeñas cosas cuánto nos quiere Él, que es mucho, que es mucho, que es mucho, y que está siempre a nuestro lado. Las circunstancias en nuestra vida, pensadlo, con el tiempo van cambiando, y no solamente por el paso de los años, sino también por otras circunstancias que no están en nuestro poder, en nuestra mano, es decir, que no dependen de nosotros, sino que son cosas que Dios va permitiendo en nuestra vida, por supuesto el tiempo, el paso del tiempo, pero también pues la salud o también las circunstancias económicas, lo que sea, que nos afecta, evidentemente, ¿no? Y siempre, en cualquier circunstancia, creo que es un momento para buscar y encontrar al Señor, como lo hacemos estos días aquí. Pero siempre son momentos para adentrarnos un poco más y más por este camino de contemplación que es el nuestro camino de contemplación en medio del mundo. En medio del mundo. Fijaros que además las circunstancias lo hacen comprender así, en medio de la ciudad, en medio del tráfico, del movimiento de cada ciudad, pues nosotros nos encerramos o nos paramos unos días en un sitio para contemplar, para hablar con el Señor. Pero hemos entendido y lo sabemos y hemos aprendido también a hacerlo, a ser contemplativos también en medio de ese ruido normal de las ciudades, de las casas, de cualquier ambiente, de los tiempos. Pero podemos adentrarnos más en estos días. Fijaros, además, pues este camino de ir para adentro, hacia adentro, es decir, de pensar las cosas en la intimidad con Dios, es importante. Y tiene, diríamos, como una peculiaridad. Es decir, más bien es ahondar en lo que ya conocemos, en lo que parece obvio o lo que nos parece que ya está tan oído, tantas veces meditado. Pero sin embargo, cuando meditamos un poco más a fondo, descubrimos aspectos que quizás antes no habíamos descubierto, como por ejemplo en la Sagrada Escritura.
un camino hacia adentro, que consiste en ahondar en lo que ya se conoce. Y entonces se descubre algo que en realidad ya se sabía, pero que entonces, en ese momento, se percibe con más claridad, con más fuerza, con más profundidad. Nuestro padre, San José María, cuando hablaba de esto, tenía una expresión muy propia, no es que fuera suya solo, sino que es también muy clásica, pero la utilizaba para esto. Y hablaba también del descubrimiento, decía él, de nuevos Mediterráneos, un nuevo Mediterráneo, que se fueron abriendo en su vida ante sus ojos, de una manera inesperada. Fíjate cómo lo dice en este punto de Forja. En la vida interior, dice, en la vida interior, como en el amor humano, es preciso ser perseverante. Si has de meditar muchas veces los mismos argumentos, insistiendo hasta descubrir un nuevo Mediterráneo. Los mismos argumentos, fíjate, no vamos a escuchar estos días cosas nuevas o cosas diferentes. Quizás a lo mejor me escuchas a mí, que soy nuevo aquí, y puede ser que escuchas cosas dichas por un cura nuevo, pero no porque sean cosas nuevas, sino dichas de otra manera, pero no tiene más. Nuevos Mediterráneos. Dice, insistiendo hasta descubrir un nuevo Mediterráneo. Y añade, en ese punto de Forja, que concretamente, lo digo ahora, es el punto 540. Dice, ¿y cómo no habré visto antes eso así de claro? Dice, se añade, te preguntarás sorprendido. Sencillamente porque a veces somos como las piedras, que dejan resbalar el agua sin absorber ni una gota. Por eso es necesario volver a discurrir sobre lo mismo, que no es lo mismo, para empaparnos de las bendiciones de Dios. Bueno, pues esto que aquí acabo de leerte, es un poquito el planteamiento que tenemos que hacer a la hora de hacer un curso de retiro, unos ejercicios espirituales. Vamos a discurrir sobre lo mismo, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para descubrir cosas nuevas en nuestra alma. Abrirnos a toda su riqueza y descubrir así que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Sería como, siguiendo esa analogía del Mediterráneo, sería como, te diría, como surcar un mar que a primera vista no tiene nada nuevo, porque forma parte de nuestro paisaje cotidiano, ¿verdad? Es decir, muchas de vosotras, yo también, desde mi casa vemos todos los días el mar. Es algo que yo echaba de menos, porque viviendo 22 años en Galicia lo veía todos los días. Luego en Valladolid no lo vi, evidentemente. Un año en Valladolid no lo vi y echaba de menos. Y al venir aquí a Alicante, ver cada mañana, al abrir las ventanas de mi habitación y ver el mar, que es un piso alto, pues da mucha alegría. Es decir, vuelvo a ver otra vez en este caso el Mediterráneo. En este caso el Mediterráneo. Bueno, pues descubrir eso, es decir, cosa que es un paisaje cotidiano para nosotros. Es un paisaje cotidiano para nosotros la oración, la Eucaristía, la lectura, la presencia de Dios, el trabajo ordinario, la vida de familia. Son todas las cosas ordinarias de tu vida en las que quizás hay mucha rutina, no en el sentido malo de la palabra, no me refiero a una rutina que lleve la tibieza, sino a esa rutina de que siempre hacemos las mismas cosas. Por supuesto, las podemos hacer con mucho amor. Es decir, un paisaje cotidiano. Sabes que el término que se utilizaba para el Mediterráneo antiguamente, los romanos, era el Mare Nostrum. El Mare Nostrum. Por tanto, el mar conocido, el mar nuestro. El mar con el que convivían.
Cuando nuestro Padre habla, San José María, del descubrir nuevos mediterráneos, es adentrarnos en cosas que conocemos bien. Podríamos decir también, como decía una gran santa, decía: eres, Señor, como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Cosa tan bonita. Eres, Señor, como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más busco. Fíjate, son luces que Dios nos da, y que quiere, y que nos da cuando y como quiere. A nosotros nos toca, evidentemente, pues pensar esas cosas, pensarlas, meditarlas, meternos en ese ambiente de vida de oración, de vida contemplativa que tanto necesitamos y que tanto bien hace a nuestra alma. Lo notas y lo has comprobado muchas veces, cómo a través también de tu oración el alma se sosiega, se calma. Aprendemos a ver las cosas de manera distinta, como Dios las quiere para nosotros. Nos ponemos, perdonad que lo diga así, las gafas de la visión sobrenatural y vemos las cosas de manera distinta. No es que cambien las cosas, cambia nuestra mirada. Y descubrimos en lo ordinario tantas cosas que Dios quiere para nosotros, o que Dios nos concede, nos regala. Y me paro en la primera. Señor, tú que me haces descubrir cosas nuevas, nuevos mediterráneos. ¿Qué es lo primero? Pensadlo un poquito, que a mí me hace tanto bien en el alma y me lleva a considerar también como el fundamento de toda mi vida. Y lo sabemos muy bien y seguro que responderéis en la oración perfectamente. Viene a la cabeza aquella consideración de nuestro Padre de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Esto es un Mediterráneo. Un Mediterráneo. Un descubrimiento que tenemos que hacer también tú y yo ante este panorama que Dios nos pone delante. Hijos amados de Dios. Vosotros, nos enseña Jesús con sus propias palabras, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántos Padres nuestros has rezado en tu vida? Millones. Millones. Y cada vez lo has dicho al Señor: Padre nuestro, Padre mío. Le has llamado a Dios Padre. Padre nuestro. Hemos entendido la paternidad de Dios en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de decir el nombre de nuestro Padre. Porque lo necesitamos. Ver a Dios como Padre, porque en la tierra también hemos conocido a nuestros padres. Él se presenta como el Hijo amado del Padre y enseña a sus discípulos a comportarse de esa manera, como hijos amados. Los apóstoles se sorprenden, porque incluso escuchan a Jesús que habla con su Padre, con el Padre, diciéndole con un término muy coloquial, Abba, que significa, como tú y yo decimos, papá. Papá. Para un judío era un término que quizás rayaba incluso la blasfemia, por así decirlo, si se puede hablar así, porque el judío, el israelita, no puede o no puede, no menciona el nombre de Dios. Es tal el respeto y la veneración que tiene a Yahvé, que no puede incluso hablar de Yahvé, de su nombre. Por eso le llaman también Elohim, él, pero sin nombrar el nombre de Yahvé. Es un tema, tampoco voy a explicar aquí mucho más sobre esa razón, ¿no? Pero que después Jesús
le llame a Dios papá. Sorprende. Es algo radicalmente nuevo para ellos respecto a la piedad de Israel. Pero San Pablo lo refiere como algo común, porque después de recibir el Espíritu Santo, Pentecostés, los hombres, los cristianos, hemos aprendido a llamar a Dios Padre, Abba, Padre, porque hemos recibido también la adopción de hijos. Somos hijos de Dios por adopción. Y por eso tenemos el derecho y el orgullo de decir a Dios, papá, Padre, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro. El Señor no es solo el unigénito del Padre, sino que es el primero entre los muchos hermanos. Nos trae una vida nueva. Se presenta ante los ojos de aquellos hombres como una vida de hijos amados de Dios. Y esto no lo presenta como algo abstracto e irreal, sino como algo real, que le llenaba de una gran alegría. Buena muestra de ello es aquella frase del Evangelio también de San Juan, donde San Juan dice, esa frase tan bonita, dice, mirad, observad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, y añade, pues lo somos. Pues lo somos. Lo somos. Es ese amor singularísimo y tierno por cada uno de nosotros. Es algo que hemos aprendido nosotros desde pequeños. Padre nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces desde niños hemos aprendido a hacer la señal de la cruz, citando ya con poquitos años y con poca capacidad todavía ese Padre nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Claro, ante nosotros se abre un Mediterráneo maravilloso con eso. Nuestro Padre lo descubre, San José María lo descubre concretamente, no es que lo descubra entonces, entiéndeme, sino que profundiza mucho más en ello, en aquella locución divina que tiene en octubre del año 31, creo que fue el día 16. Pero es el momento, es decir, que Dios le hace ver con más profundidad ese sentido de la filiación divina, cuando en el tranvía empieza a decir en voz alta, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Pero que eso responde a todo un camino, no es que de pronto le diera por decir esto, sino que él había profundizado cada vez más en el tema de la filiación divina, se sabía hijo de Dios, vivía como hijo de Dios, por supuesto, como tantos cristianos, como tú y como yo, pero en ese momento Dios le hace ver una luz especial. ¿Por qué? Porque la necesitaba. Porque necesitaba sentirse y vivir, más bien sentirse, como hijo de Dios. Y profundizar más en ese sentido de su filiación divina. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Aprendí a llamar Padre el Padre nuestro desde niño. Pero sentir, ver, admirar ese querer de Dios, de que seamos hijos suyos, en la calle y en un tranvía. 1 hora y media, no lo sé. Abba, Pater, tenía que gritar. Y aprendí desde niño, como tú y como yo, a llamar Padre a Dios nuestro Señor. Pero ese fue el momento especial que Dios le hizo ver. Hijos de Dios. ¿Cómo vives tu filiación divina? ¿Te sientes y vives como hija de Dios? ¿Admiras a Dios como Padre? ¿Te diriges a Él, tú como niña, digamos yo, como persona que necesita, indefensa, a Dios no solamente cuando lo necesita, sino siempre? Porque le das gracias,
porque le pides perdón, porque le pides ayuda, porque simplemente le adoras a Dios como Padre. Está insertado en tu alma también ese sentido de la filiación divina. De modo que tu santidad y tu lucha y tu trabajo profesional y tu hogar y tus hijos y tus nietos y todo lo que el Señor quiere para ti y vives ahora con las circunstancias propias que sean de tu vida, cada día las suyas, lo vives todo eso como hija de Dios. No olvidas ese sentido tan profundo que tiene la filiación divina en tu vida. Es recurrente el acudir con frecuencia a ese sentido, la filiación divina, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Es recurrente. Descubrir la paternidad de Dios es, ¿cómo te diría yo? Sería como restaurar la auténtica imagen de Dios. ¿Quién es Dios para mí? De modo consciente, inconsciente, hay gente, hay personas que han entendido la figura de Dios, o que lo ven así, como alguien que impone leyes, que nos ha dado unos mandamientos, unos preceptos, anuncia también castigos y regalos para quienes lo cumplan o no los cumplan. Hay gente que ve a Dios, quizás por una visión muy reducida, como alguien que espere que se acate su voluntad y que se enfada ante la desobediencia. Una especie de amo del que nosotros no seríamos más que involuntarios súbditos. A veces incluso hay gente que lo ve como el motivo para portarse a Dios, para portarse bien. Es decir, se piensa en Él como la razón por la que uno se mueve hacia donde realmente no quiere, pero debe ir. Es decir, una especie de legislador que nos da unas leyes y nos manda unos preceptos y ya está. Y ya está. Esa visión es tremendamente nociva, porque realmente cuando uno ve a Dios así, uno no es capaz de aguantar durante años y años y años una vida en la que todo es a contrapelo. Pero no un contrapelo en el sentido de buscar el amor, sino un contrapelo donde no hemos entendido realmente la esencia de Dios. Hay gente que ve a Dios como el que castiga y que tengo que estar siempre haciendo las cosas bien porque si no Dios me mira mal. Me mira mal. Es una especie de Dios tiránico o juez rígido, implacable. Mira, es una dificultad para descubrir realmente lo que dice San Juan. Dios es amor. Qué difícil en que esas personas después tengan un corazón grande para poder amar a los demás y comprender también a los demás. Si Dios no comprende mis defectos, ¿cómo voy a comprender yo los defectos de los demás? Si Dios cada vez que hago algo mal me mira mal, pues no puedo yo mirar bien a los demás. Si Dios es más juez que misericordia, pero Dios es amor. Hay un punto aquí quizás interesante, ¿no? Que tampoco quiero alargarme yo mucho, ¿no? Pero que quizás razona este asunto, ¿no? Que es lo que ya podemos llamar la crisis de paternidad que existe hoy en el mundo. Es decir, en gente, ¿no? Que por así decirlo, su padre no le genera buenos recuerdos. O qué difícil es entender para una criatura la paternidad de Dios cuando no tiene padre. No porque no lo tenga, sino porque no lo ve. Y ya creo que me entiendes.
no está cerca. No siente el cariño de padre. Porque la familia está rota. Qué difícil es, a ver, que esa criatura puede entender la paternidad. Lo mismo pasa, al revés también, que puede entender la maternidad si la madre no está. Mirad, considerando todas estas cosas, creo que si nos ponemos en la presencia de Dios y miramos a Dios como lo que es, como nuestro Padre, en todo ese sentido que tiene la palabra Padre, no me da tiempo ya a describirlo más, pero visto un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Si consideramos la paternidad divina y por tanto la filiación nuestra, en esos momentos en el que el fracaso es mayor, o cuando la distancia entre nuestra vida y los modelos que nos presenta el mundo nos lleva a tener una baja consideración nuestra, quizás deberíamos considerar que esta es nuestra estatura, que esta es nuestra identidad espiritual. Somos los hijos amados de Dios siempre. No importa cómo seas. No importa la historia de tu vida. No importa las veces que hayamos ofendido a Dios. No importa nuestra falta de correspondencia. Entendedme esto. Evidentemente no la justificamos. Pero para Dios no importa, porque no depende que tú seas hija de Dios de cómo hayas respondido a Dios. El hijo pródigo sigue siendo hijo, el hijo mayor también sigue siendo hijo. El padre sale al camino para recoger al hijo pródigo y sale también al camino para hacer entrar al hijo mayor. Los dos son hijos. Ninguno pierde la filiación. Ninguno. Dios es nuestro Señor, te mira siempre así. No aceptarte o vivir descontenta y siempre en negativo significa, yo creo, no reconocer nuestra identidad más auténtica. Sería como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar en sus ojos en mí. Significa querer impedir que se cumpla, vamos a decirlo así, el sueño de Dios en mí. Dios me ama como soy. Y no hay pecado, ni defecto, ni error que le haga cambiar de idea. No lo hay. Dios no deja de mirarme como hijo muy amado. Siempre. Como hijo muy amado. Y de este modo comprendemos que nuestra valía no depende de nuestros talentos o de lo que hagamos, los éxitos, sino del amor que nos ha creado, que ha soñado con nosotros, que nos ha afirmado antes de la constitución del mundo. Tengamos esa idea tan hermosa de Dios. No somos, decía el Papa Benedicto XVI al comienzo de su pontificado, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros, decía, es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario.
Y me pregunta, y acabo porque me da cuenta que ya es la hora, ¿esta verdad incide en tu vida y en la mía? ¿Vernos así? Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, hija de Dios Padre también, que nos ayude ella a comprender esta identidad nuestra, a vivir de la filiación divina, a sabernos hijos amados de Dios, que tanto bien nos hace, y vivir así en nuestra vida como hijos queridos y amados del Señor. Ahora en la misa se lo pedimos. Os pido que en la misa recéis, ofrezcáis, yo al menos lo voy a hacer por un sacerdote amigo mío, que estuve con él este verano de convivencia. Ya estaba él muy malito, con cáncer, y hoy me han comunicado que se ha ido al cielo. No tenía ni 70 años. Bueno, pues vamos a pedir por don Jesús, se llamaba, también, que era muy querido y que ha hecho tanto bien a tantas almas. Se lo pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.